Ya. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Se te olvida todo. Toma Serenerbón. Cuando sea grande quiero ser veterinario. Yo, repostera. Y yo, un programador como mi papá. Hagamos crecer sus sueños con las becas Clover Brand. Este año regresan con más de 500 becas de todos los niveles, bonos escolares, deportivos y digitales, kits escolares y las nuevas becas online y de idiomas internacionales. Deposita en los buzones un sobre con tus datos personales, 6 empaques de Clover Brand más 3 de harina Gold Star. Haz crecer nuestro sueño para que Honduras siga adelante. Yo voy a ser maestra. Mamá, llegaste tarde a clases. La comida está lista. Hoy comeremos camarones empanizados acompañados de una fresca ensalada de lechuga. Nuevo Horizon Light con aceite de oliva, con propiedades y beneficios que le da a sus comidas diarias el balance perfecto entre sabor y salud, cuidando el bienestar de toda su familia. Horizon Light con aceite de oliva, mi ingrediente secreto. Horizon Light con aceite de oliva, sabor y salud todos los días. ¡Felicitaciones a la chef! Ahora Horizon Light con aceite de oliva en su nueva presentación. Falta de concentración. Toma Serenerbón. Cuando sea grande quiero ser veterinario. Yo, repostera. Y yo, un programador como mi papá. Hagamos crecer sus sueños con las becas Clover Brand. Este año regresan con más de 500 becas de todos los niveles, bonos escolares, deportivos y digitales, kits escolares y las nuevas becas online y de idiomas internacionales. Deposita en los buzones un sobre con tus datos personales, 6 empaques de Clover Brand más 3 de harina Gold Star. Haz crecer nuestro sueño para que Honduras siga adelante. Yo voy a ser maestra. Mamá, llegaste tarde a clases. En Radio América la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube Radio América HN. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Gracias a todos los que se suman también a seguir la transmisión por el Facebook Live a partir de este momento. Sin lugar a dudas, el tema del momento es lo que ha expresado el presidente Lobo. Acaban de desbalancear al presidente. Alguien le preguntó ahí al presidente si va a dar feriado en Semana Santa a los empleados públicos o si les va a pagar. Todo el mundo esperando algo fuerte y le preguntan esto. Bueno. Antes de esto, antes de entrar en tema, en el Colegio de Abogados hubo elecciones en esas de los frentes internos. Se denunció y se señaló de que habían ahí movimientos porque siempre a nivel de gobierno se apoya un candidato. ¿Quién creen que ganó? La parte oficial, la parte pro gobierno. Nuestros gremios en el país, que no importa de qué gobierno se trate, pero no falla el cálculo. El que apoya el gobierno, independientemente de quién esté de turno, es el que gana. Colegio de Abogados es una pena, como todas las organizaciones, que generalmente ganan las partes oficiales. O sea, no hay esa independencia, se advirtió a tiempo y quien gana es la parte que apoya el gobierno de la República. Pues decíamos, la noticia del momento, sin lugar a dudas, ha sido lo que expresó el presidente Porfirio Lobo Sosa, que dijo claramente en un programa de televisión que 5 miembros o 5 personas reunidas en casa presidencial definieron o acordaron sacrificar a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Ahí lo decidieron. Por supuesto, nadie está pensando que vaya a ser el conserje de casa de gobierno, el chofer de alguien. No va a ser esto. Si 5 personas se reunieron, son 5 personas que tienen el poder. Porque eso solo lo define el que tiene el poder, el que puede dar una orden. O sea, los que tomaron la decisión son la gente que tiene el más alto poder en la Casa de Gobierno. No hay que ver de menos esto. Y por eso es que era importante preguntarle esto al presidente. Es cierto, dio un informe, dio un viaje que es interesante, pero en este momento, lamento por los periodistas que estaban ahí, la gente quería escuchar sobre esto. Y no es que lo otro no sea importante, pero la gente quería escuchar. ¿Por qué razón? Lo dice el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Querían darle algo a la Maxi. Y dijo, quieren solventar a problemas políticos. O sea, lo dice el expresidente Lobo. Si ustedes están conscientes
de lo que voy a señalar en este momento, es que el presidente Lobo no es un roba micrófonos. Acúselo de lo que quiera, pero no es un hombre show, no es un hombre de teléfono. Es más, se ha mantenido muy aparte de la política, se mantiene allá en sus lugares. Las circunstancias que ha vivido en su familia lo han hecho salir a la luz pública. Pero cuando él sale a un programa de televisión a decir esto es porque está molesto. Y así con su forma de ser, lo ha dicho claramente, voy a ver desfilar gente ahí también. Ahí van a pasar otros. Así lo ha dicho claramente el presidente. Se le nota que está molesto. Repito, no es un hombre show. No es el presidente que le gusta que lo estén entrevistando hasta por cuestiones ridículas. Porque aquí han habido presidentes que les gusta que les pregunten de todo, hasta por un partido de fútbol, hasta si fue penalti o no fue penalti. O sea, el afán de estar en un micrófono, en una cámara, de levantar perfil cuando el funcionario más bien entre más sale, más mal cae, eso es la ley de la vida. Pero el expresidente Porfirio Lobo no habla. Hay dos presidentes que usted puede decir que no le gusta salir a la luz pública. El expresidente Lobo raras veces, no es huraño, pero se mantiene al margen. El expresidente Flores, que obviamente lo hace solamente cuando anda en un velorio, anda en unas cuestiones así, y obviamente lo hace por su medio de comunicación, en sus editoriales, en su diario. Pero no salen, no son roba micrófono. Para que haya salido el presidente Lobo le deja a usted muy claro el malestar que siente en este momento. Que el expresidente Lobo, que no es ningún chabacán, digo, catalóguelo de lo que quiere, si fue mal presidente, si lo que usted quiera, pero que es un chabacán que se va a inventar algo, va a salir a especular, no es así. Es un hombre que tiene carácter y se mantiene al margen. Dijo, 5 personas en casa de gobierno tomaron esta decisión. Eso era lo más importante. No, preguntitas que le hicieron ahí al presidente, sinceramente quedan bien mal los periodistas que estaban ahí. Quedan muy mal porque, repetimos, la gente quiere escuchar, aunque no diga nada el presidente. Aunque no diga nada, pero era la pregunta que todo el mundo quería escuchar. Porque el presidente Lobo fue el bastión principal para que el señor Juan Orlando llegara a la presidencia de la República. En la primera campaña electoral, cuando quizás el hombre más fuerte en el Partido Nacional para ganar una candidatura era Ricardo Álvarez. Pero el apoyo decidido del presidente Lobo, que lo apoyó, fue su candidato, fue su delfín en todo momento, obviamente hoy está demostrando su grado de malestar. Y dijo, llegaron extranjeros, se sintió ofendido. ¿Cuántas cosas dijo el presidente Lobo? Un hombre que, repito, se caracteriza por esa prudencia. Mantenerse ahí. Ha salido cuando tiene que salir y no es de los que se complica mucho la vida. Y no roba micrófono. Si salió es porque está enojado. Y si dijo que son 5 personas en casa de gobierno, pues la lógica, señores, es al más alto nivel. Esas decisiones, si yo digo, aquí se reunieron 4 para tomar la decisión de despedirme en la radio, es obvio que tienen que ser los más altos cargos de la radio. Tiene que ser a nivel ejecutivo, de quien más mande, el que va a decidir si yo me voy o me quedo, es obvio. No va a venir el conserje, la muchacha que limpia, no va a venir un operador que está ya en ediciones a decidir si me despiden a mí. Eso no determina nada. Tiene que ser la gente que tiene poder. Y el presidente Lobo cuando lo dijo es que quería que la gente lo supiera y que supieran, como él lo dijo, aquí estoy, aquí me tienen, voy de frente a defender a su esposa. Él le dice mi Rosa y hay que respetar eso, cada quien sabe cómo le llama a su pareja. En eso no, aquí se le pone a mi Rosa, le ponen algunos como son de guasa, de burla. Ese es un trato que él tiene muy personal. Ella fue la primera dama, bien o mal fue la primera dama y en eso hay que respetar. Voy a dialogar hoy sobre este y los demás temas, obviamente, de la realidad nacional con el empresario Adolfo Facusé, un hombre que pues tiene esa claridad para hablar y que no anda tampoco por las ramas para decir las cosas como las piensa. ¿Qué tal está, don Adolfo? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en Doble Vía. Mire, Rodolfo, en realidad la reacción del presidente Lobo se explica con base en que esto que ha ocurrido hoy no había ocurrido nunca, jamás. Y el que él prácticamente acusa a la autoridad de Casa Presidencial es efectivamente viene como ser una expresión del resentimiento de él con gente que él supone que lo tendrían que defender, sea lo que sea. Pero yo creo,
es decir, de que esta decisión no solo fueron 5 personas en Casa Presidencial. A mí me gusta relacionar hechos que aparentemente están desconectados. Un poquito antes, ya la Maxi se había referido a una serie de casos que estaban manejando y que habían sido iniciados por el Consejo Nacional Anticorrupción. Y ahí mencionaban el caso de la primera dama. Tal vez el presidente Lobo esperaba de que iban a sacar alguna medida como en el Congreso Nacional, que sacaron una ley protegiendo a 170 diputados de ser, es decir, fiscalizados por la Maxi y llevados a juicio por dineros que se les habían dado y que supuestamente se los habían quedado. Pero un poquito antes vino una señora que es la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Pues sonaba muy bien que Honduras es un país amigo, familia, etcétera, de los Estados Unidos, y su mejor aliado realmente en América Latina. Pero mi impresión es que vino a decir, ustedes tienen que hacer 2 cosas. En primer lugar, tienen que sacar a esta gente corrupta que hay por acá. Y número 2, tienen que hacerse las reformas políticas y electorales de las que estamos pendientes. Esto está amarrado a una serie de cosas e iniciativas que tienen en los Estados Unidos y que no les permiten ni siquiera ayudar al país aliado si no cumplen con ciertas condiciones. Por ejemplo, todos los años competimos por más o menos 200, 250 millones de dólares que dan de la cuestión esta del milenio, y no pasamos porque no hay, por la corrupción. El Salvador, por ejemplo, lo ha estado recibiendo año con año. Imagínense cuántos años llevan de estar recibiendo un regalo de 250 millones de dólares. Aquí eso nos sirvió para hacer la carretera del norte, la mejor carretera de Honduras, pero no volvimos a ver un centavo porque no cumplimos con lo de la corrupción. Igual, los fondos que se supone que iban a venir con la estrategia esta del Triángulo Norte, tampoco han estado llegando, porque en el Congreso Nacional, al aprobar esos fondos, le pusieron de condiciones que tenía que haber una lucha contra la corrupción. Entonces, estos casos, como dije, no se los inventaron en Casa Presidencial, no nacieron de la decisión de 5 personas en Casa Presidencial, de mi manera de ver. Estos casos eran casos que ya se estaban ventilando en el Consejo Nacional Anticorrupción y en la Maxi, y que estaban sustanciados, supuestamente, por una serie de pruebas. Más bien, el hecho que eso no se ponían, no se ejecutaban, me imagino yo que tenían un componente político, porque esperaron hasta que terminara el proceso eleccionario para entonces saltar esto. Porque definitivamente, si empiezan a salir funcionarios del Partido Nacional que se robaron el presupuesto aquí, que se robaron la cosa allá, que se robaron aquello aquí, pues definitivamente incidía en las elecciones. Pues daba la imagen de un partido corrupto a través de sus mayores autoridades. Entonces esa fue más o menos la ayuda que Estados Unidos le dio, es decir, abstenerse de presionar por estos casos. Pero ya no se pueden esperar, es decir, mucho está amarrado a que aquí se proceda contra los corruptos. Entonces la familia del señor presidente Lobo, toda está, pero es que prácticamente en la luz pública por los montón de casos que han sucedido. Ahí está el caso de Fabio Lobo, su hijo. Es decir, que era el interlocutor entre el presidente Lobo y los cachiros. Y los cachiros, que pensando que les podían hacer daño, los otros narcotraficantes se aliaron con la DEA y por varios años estuvieron grabando y tomando fotos de la gente con la que se reunían, y uno de ellos es Fabio Lobo, y el mismo gobierno de don Pepe Lobo. Don Pepe Lobo, en su periodo, se les dio a los cachiros 20 contratos, ¿verdad? En el ENE, ¿cómo se llama? El Fondo Vial y otras instituciones. Es decir, era una cuestión que circulaba, que todos sabíamos, pero que nadie tomaba mano. Finalmente,
Se llevaron a Fabio Lobo, creo que fue a Haití, pues, supuestamente le iban a dar ahí un dinero y ahí lo agarraron. Él se declaró culpable en la Corte Federal de Estados Unidos y fue condenado creo que a 24 años, diciendo la juez, porque utilizó su posición cercana al poder para enriquecerse. Bueno, doña Rosa es acusada no solamente porque antes de salir de Casa Presidencial se llevó 12 millones de lempiras, sino porque además tenía aparentemente una serie de testaferros a los que se le emitían cheques para ciertas obras supuestamente de beneficio a la comunidad, pero que esos cheques después eran cambiados y depositados en la cuenta de la señora Lobo. Es decir, cuando hacen el allanamiento de su casa, pues se encuentran que en la caja fuerte tiene, yo qué sé, $338,000, 3,000 y pico de euros y un cheque certificado por 3.8 millones de lempiras. Es decir, es una fortuna, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿y la señora Lobo en qué trabajaba? ¿Qué sueldo tenía? ¿Cuánto es lo que ella devengaba? Porque aquí estamos hablando de que no porque sean funcionarios del Estado al más alto nivel, no tienen obligación de cuidar los fondos públicos, pues en vez de repartirse. Y si esto nunca se les había castigado antes, esto es más bien un fenómeno favorable al país que está finalmente ocurriendo, sea por 5 personas en Casa Presidencial o sea porque viene la señora embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas y dice a presionar. Lo que sí dijo muy bien el presidente Lobo es que faltan más. Ahí van a venir más. Y me imagino que el mismo don Pepe puede decir qué personas, ¿verdad?, pueden estar también involucradas, sino también él mismo, porque en Nueva York los cacheros declararon que lo habían sobornado con $500,000. Toda esta historia, mire, en realidad da pena. Yo me siento mal diciendo un presidente nuestro está metido en un lío de esta clase, una primera dama esposada de las manos y de los pies, que eso en realidad era totalmente innecesario, ¿verdad? No creo que la señora iba a salir corriendo, pero sí me alegro de que finalmente se está poniendo orden, porque el pueblo, mire, está mal y se ofende cuando ve esa arrogancia, ese malgasto de los dineros públicos, saqueos por todos lados y que nunca aparecen culpables. Entonces, pues, yo lo lamento en la forma personal por don Pepe, es decir, pero también tengo que recordar, es decir, yo pregunté públicamente, bueno, ¿y por qué no hizo nada con el Seguro Social? Y él también contestó públicamente, yo sí sabía perfectamente bien todo lo que pasaba en el Seguro Social, pero no hice nada para no interrumpir las elecciones internas del Partido Nacional. Entonces, es decir, ¿cómo puede ser que un jefe de Estado que está ahí para todos los hondureños, no está para servir a un partido, es un presidente de Honduras, no es un presidente del Partido Nacional o el presidente del partido tal, y no va a detener el saqueo de una institución pública como el Seguro Social porque no le convenía a los intereses de las elecciones internas de su partido? Eso es terrible, y eso lo dijo públicamente. O sea que, mire, es decir, duele porque son personas, duele porque son lo que escogió el pueblo hondureño, ¿verdad?, para gobernar, duele porque es una mujer, pues, que al lado de un sistema de gobierno que se presta para estas cosas, también pecó, pero ahí viene el castigo. Y entonces, como digo, si el presidente Lobo está resentido con los 5 personas, porque me imagino, entre comillas, lo traicionaron, lo entregaron, y eso vino por la intervención afuera, pues gracias a Dios que está ocurriendo, porque si Honduras no cambia, vamos a ir hundiéndonos en esta situación realmente lamentable, donde la corrupción es la que manda en el país. Bueno, aquí mucha gente me pregunta, mire, el presidente Lobo habló de 5 personas que decidieron entregar a la señora Roselena, sacrificar a alguien. Porque obviamente estos no fueron 5 personas de la Casa Presidencial que investigaron nada, no. Ellos tomaron la decisión de que si iban a entregar a alguien, según lo que dice el presidente Lobo, decidieron que fuera doña Roselena, que la miraron más débil. Porque en las investigaciones que las hizo fue el CNA. Pero el CNA también mencionó a diputados, también mencionó a gente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces,
No cayeron todos, solo cayó una persona. Y él expresó su malestar en el sentido del trato, lo que usted decía, porque el grillete innecesariamente. Él hablaba de eso y el caso de lo que sucede en la casa de él, que sean extranjeros. Él dijo, el proceso, den el debido proceso, así lo entendí yo. Era la acción que tomaron estos 5, no que entregaran todos, porque yo todavía me sigo preguntando si hubo líneas de investigación en 3 instituciones, el Infop, la ANE, Salud Pública, porque eso es lo que hay una persona. La lógica en eso es que, ¿por qué solo una persona? Pues deberían de estar todos en el mismo trato. Bueno, es que yo creo que estamos viendo el comienzo, ¿verdad? Y ese resentimiento que puede sentir él porque no lo respetaron o respetaron su familia, sino que procedieron estas 5 personas, le tiene que indicar a usted de que estas 5 personas, si así fue el caso, están presionadas por una fuerza mucho más grande. Y no es la opinión pública, porque esta gente no hace caso de lo que... Yo comparto lo que usted está diciendo. Y de esta funcionaria que la quisieron vender, como aquí todo se vende a nivel de prensa, de que vino a felicitar y que es amigo. No, ella vino a algo. El de la embajadora de las Naciones Unidas. Sí. Ella no vino aquí a felicitar. Eso lo manda por un correo, lo manda por lo que sea. Ella vino aquí a presionar por algo. Mire, todo esto son, pues, porque nadie tiene una cuestión firmada y sellada diciendo esto es así, sino lo que uno... Las deducciones lógicas. Las deducciones, correcto. Pues esa señora dice, hemos apoyado al presidente Hernández, ¿verdad? Ahí estaba la señora encargada de negocios de la embajada en el Infop, cuando se estaba declarando electo prácticamente al señor presidente, validándole el voto, que gran parte de la gente dice fue un fraude, pero estaba ahí dando la cara, validando. Ustedes han dado la cara por el presidente Hernández, pero ahora tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es bien sencillo. Tiene que permitir que se hagan las reformas políticas, las reformas electorales y agarrar a los corruptos, por lo menos los más importantes, para que se siente aquí un ejemplo. Ese es el mensaje. Y si el presidente Hernández no lo hace, el que corre peligro es el presidente Hernández. Entonces, él va a tener que hacer lo que tiene que hacer, como él mismo dice, no importa si son personas muy cercanas o no a él, ¿no? Y va a venir una serie de acusaciones. Ahora, lo que pasó en el Congreso Nacional, es decir, yo no sé, mire, yo incluso anduve por allí tratando de ser diputado, ahora me daría vergüenza que dijeran que uno es diputado, porque prácticamente han pintado a todo el poder legislativo como un órgano corrupto. Cuando dicen que van a investigar a 170 diputados que les dieron dinero, que iban a dedicar a obras en su comunidad y que se quedaron con el pisto y que tienen pruebas de eso, incluyendo al presidente del Congreso Nacional. Y ellos pasan una ley diciendo que no, que eso no lo pueden tocar, que la cuestión de que eso tiene que ir al Tribunal Superior de Cuentos. Entonces, aquí hay una cuestión de indignación. Sí. Es decir, si esta gente es corrupta y no les pasa nada y las leyes sirven para proteger a los corruptos, estamos fritos. Entonces, algo va a pasar. Y para mí, al final de cuentas, va a ser bueno para el pueblo hondureño, porque en realidad la gente que se dedica a política no debe ser para enriquecerse, debe ser para servir al país, ¿verdad? Y eso es lo que no está pasando. Entonces yo creo de que estamos viendo el primer paso, ¿verdad? Muy significativo en una cadena de procesamiento que está preocupando a mucha gente de las que están involucradas, porque ahí no solo ha caído presa la señora ex primera dama, el secretario de ella, el otro fulano que se acaba de entregar, y cuando estos declaren, van a decir, yo le di dinero a fulano, yo le di dinero a sutano. Es una cadena. ¿Va? Y entonces van a salir un montón de gente involucrada. Y si no, les toca la pesada. ¿Me entiendes? Que se supone que el que ayuda en un juicio a acusar a otros tiene un trato más favorable, porque cuando dicen la pena puede ser de 6 a 10 años, pues le pueden dar de 6 si el hombre se porta mal, pero le pueden dar de 10 también. Es decir, si no es cuestión así nomás. Así que ahí va a ir cada quien por su cuenta, sudando calentura ajena o diciendo lo que sabe, y eso va a involucrar a más gente. Hay una cadena interminable de corrupción y la cuestión empieza a rodar
y no va a ser voluntad del presidente de la República ni de sus cercanos colaboradores, va a ser la presión del aliado principal que tiene Honduras, que son los Estados Unidos. No van a tolerar la corrupción, porque ellos dicen que con la corrupción tiene una serie de consecuencias. Para comenzar, no hay inversión, entonces no hay empresas, no hay trabajo, entonces que la gente se va a los Estados Unidos. Entonces que lo que hace Honduras les está haciendo daño a ellos, y por eso se están metiendo en esta cuestión, para que no les sigamos haciendo daños. Y el daño es, si una persona no encuentra trabajo, o se hace marero, o se hace esto, o se va a los Estados Unidos, y ellos no quieren más inmigrantes ilegales. Entonces lo que hacemos aquí les causa perjuicios y se están defendiendo. Y si no se hace, es decir, puede correr las consecuencias otra gente, ¿no? Que ahorita son los que tienen que actuar, sacrificando a los que eran sus amigos o los cercanos colaboradores en política, pero no hay de piña. Es decir, ahí esto es el comienzo nada más, y vienen los demás. Ahí está un fulano que incluso del partido de oposición, señor Nájera, el diputado Freddy Nájera tiene un currículum vitae interesante. Por un lado está acusado de asesinato de no sé quién, y por otro lado está acusado por los Estados Unidos de narcotraficante. Va a haber que sortearse a ver por qué de estos lindos crímenes se va a ir primero, si va a ir a la cárcel por Honduras o si va a ir a la cárcel por los Estados Unidos. Y se fija, la presión más grande viene de afuera, no viene de adentro. Pues sí, cuando antes se había acusado y metido a la cárcel a un diputado, ¿me entiendes? Entonces ahí estaba, y luego, y este es alguien de un partido de oposición. Bueno, sí cayeron diputados. ¿Recuerda usted uno que lo asesinaron también en la penitenciaría? Se me escapa el nombre, era un diputado liberal que entiendo estaba por Olancho, o nacionalista, que fue por Olancho. Estaba por estas cosas, sino Panchamé, no recuerdo si era Panchamé, que lo llevaron y lo asesinaron en menos de un mes ahí en la penitenciaría. Porque ahí viene la cuestión de que agarran uno, el hombre canta. Es como, mire, todos los cachiros, los Valle, esos deberían haber llevado guitarra, porque han estado cantando en los Estados Unidos. ¿Y a cuánta gente está en la lista, cree usted? Que han dicho, aquí, con tal fulano hice tal negocio, a tal persona soborné, a quién. Es decir, y eso van a salir. Estados Unidos tiene una justicia que va paso a paso, no anda a la carrera, va probando las cosas, pero cuando procede no hay tabla de qué agarrarse. Y antes escudarse en que estoy aquí en Honduras, ya no es escudo. Ya la expatriación se aprobó. Fíjate que en Colombia hubo guerra. Sí. Porque los narcos no querían por ningún punto de que se adoptara la extradición. La ley de extradición. Ahí fue cuando generó la guerra Pablo Escobar en aquel momento. Correcto. Entonces, y atacar hasta centros comerciales y todo lo que se le ocurría. Entonces, ¿cómo se llama? Eso en pequeño es lo que tenemos aquí. Pero aquí más fácilmente aceptamos que se extraditaran, porque se manda un narco a una corte y el juez se persigna y dice, yo no voy a hacer que me maten porque lo acuso a este. Es decir, es la presión de una potencia que se siente agredida por un país, aunque sea pequeño, porque de aquí van millones de gente a los Estados Unidos, porque aquí no hay las condiciones para trabajar. Bueno, y el presidente Lobo dijo también, es que mucha gente dice aquí, ¿por qué no habla? Sabrá él en qué momento va a hablar, supo en qué momento callar. Algunos pueden decir, por supuesto nadie está diciendo que él es víctima, eso solo tendrá una vez que demuestre su inocencia, no él, sino de su familia, porque hasta el momento los acusados son gente de su familia, no él directamente, obviamente. Mire, ahí hay un punto que en realidad hay que meditarlo bien. Según la Constitución, una persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Con esto de estos crímenes han cambiado la cuestión. Usted es culpable hasta que usted demuestre que usted es inocente. Se le presume culpable. Eso no es correcto. No es correcto. Igual, a usted lo acusan, le quitan sus bienes y usted no puede ni contratar abogados para defenderse. Es lo que le está pasando al narco de mexicano, mexicano. El Chapo. Al Chapo Guzmán, que lo agarraron y entonces tiene un lío porque no tiene cómo pagarle a los abogados para que lo defiendan. Pero no se puede tampoco quitarle los bienes a alguien si no es culpable. Se le pueden asegurar, que eso significa, si usted tenía una casa, le ponen ahí, no puede vender, no puede hipotecar, no puede hacer nada. Pues usted sigue en su casa, porque se supone que es inocente. Pero como cambiaron esa regla, que es culpable, bueno, pero yo decir,
Esa regla la aprobaron ellos, la aprobó el gobierno, la aprobaron los diputados, y ahorita les cae a ellos, y eso es bonito, porque estos señores del gobierno... Pero lo malo es que les cayó a ellos y reformaron la ley para darle largas al asunto. Los diputados han quedado muy mal parados con esa reforma que hicieron. Pues, pero eso, ¿cómo le puedo decir? Es decir, por primera vez es denunciado. Es decir, no es así nomás la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? Y esto obliga a que los demás órganos del Estado, la Fiscalía, funcionen. Porque se dice, en tal año presentamos la acusación y estos de la Fiscalía no hicieron nada, son cómplices también. Esto tiene secuelas, esto tiene ramificaciones. Y como estuvo este reinado del narco en Honduras tanto tiempo, contaminó a mucha gente. Y muchos van a entrar en este problema, sean o no sean amigos de quien sea. Es decir, y aquí ya no se vale la lealtad, porque cada quien tiene que salvar su pellejo. Puede decir, en la lógica de mucha gente puede decir, presidente Lobo puede decir, ok, yo les tapé lo del seguro, una acción incorrecta, y ustedes en esto no. En cuanto al dinero, solo lo estoy relatando lo que él dijo ayer, para que avancemos en el tema. Él dijo, ese dinero, que a ellos les cancelaron las cuentas y les devolvieron dinero, eso dijo, les devolvieron dinero, fue una de las explicaciones que dio, dijo, no les admiten cuentas, entonces el dinero que les devolvieron, ¿dónde lo van a tener? Dijo él, en la casa, y dijo que él tenía por costumbre, y mucha gente tiene por costumbre tener un fondo en la casa. Él dijo, no nos cancelaron las cuentas, devolvieron dinero, ¿y dónde lo iban a tener? Pues en la casa. Es la explicación que él da. Yo no estoy diciendo esto bueno, sí. Mire, yo escuché la explicación que él daba, y dice, bueno, se le acusaba de que se había quedado que había retirado a última hora 12.200.000 empiras de la cuenta esa, que era para la primera dama. Él dice, hay que buscar la procedencia del dinero, no la cantidad. Y fíjese, que ese dinero, dijo él también, que venía de fondos del gobierno, pero también de fondos de Taiwán y de otros donantes. ¿Usted sabe cuánta gente en América Latina que reconoce al gobierno de Taiwán está en la cárcel o afectado por haber recibido estos fondos de Taiwán? Qué lamentable para el gobierno. El gobierno de Taiwán tienen eso, lamentablemente para ellos, una imagen de que como son tan pocos países, favorecen muchas cosas de esta naturaleza. De hecho, que quienes van a sacar cursos, ustedes van a ver, la mayor parte de becados que hay en Taiwán son hijos de funcionarios, de militares. O sea, como que pagaran favores, dice la gente en el momento. Entonces también, fíjese, sabiéndose eso, y viniendo estas donaciones de Taiwán, debería ser interés de Taiwán ver de que esos fondos se manejen de la forma más clara posible, ¿verdad? Porque si no, están teniendo consecuencias. En todo caso, dijo el presidente que estos eran proyectos que no tenían que ver con el gobierno, porque la ex primera dama no era funcionaria de gobierno, pero sí manejaba fondos del gobierno. Y el que maneja fondos de gobierno tiene que ser funcionario de gobierno, aunque no lo llamen así. Pero que esos proyectos tenían que terminar de liquidarse, entonces que liquidaron unos proyectos y devolvieron 5 millones. ¿Y qué dijo el presidente Lobo? Entonces devolvimos, es decir, el lío solo son 7 millones. 7, dice él. Bueno, pero para mí eso me suena como aceptar que hubo culpa, que no por 12 millones, sino que hubo culpa por 7. Sí. Es pisto, ¿verdad? Pero luego, pues lo que entiendo yo, porque he analizado el caso, la acusación es que habían testaferros, gente, el secretario y otra gente afín a la ex primera dama, que recibían cheques para tal proyecto, tal otro proyecto, que los cambiaban y luego lo depositaban en la cuenta de la primera dama. Si es así, la señora no tiene escapatoria. Y además, mire, porque aquí como todo el mundo nos conocemos, es decir, hay en este momento rumores de que tenía que ver con estas cuestiones del lío con el Ministerio de Salud, la venta de medicinas, etcétera. Es que está dentro de esa línea de investigación del Ministerio de Salud. Ahí se involucra este caso. No solo a ella, sino que a otra persona muy cercana a ella y una alta funcionaria que fue del Congreso Nacional. O sea, mire que esto se amarra una cuestión con otra, y creo yo que ellos nunca se imaginaron que les iba a pasar nada, porque nunca les ha pasado nada a esta gente de gobierno. Mire, Rodolfo, es que la verdad, te lo digo, esto viene, no es invento. Es que este debería llamarse República de la Impunidad. Hasta hace un momento creo que ese era el nombre correcto del país. Es que mire, lamentablemente, este país fue descubierto por los españoles, que instauraron un régimen de robo. Ellos aquí no vinieron a colonizar,
a enseñar la religión, a ayudarle a los indios a mejorar. Ellos vinieron a robarse el oro y a robarse la plata y las maderas preciosas y lo que fuera, y a esclavizar a los indios. El dueño de todo era el rey. Y ese gobierno estuvo así, es decir, absolutorio completamente, casi 400 años. Sí. Entonces, eso es lo que sembraron los españoles. Esa es la historia real. No deberíamos ni de celebrar nosotros. Entonces, si la gente, los habitantes originales aquí, los indígenas originales, más bien dechados de virtudes, pues, y pobrecitos, ¿verdad? Porque los masacraron. Sí. Entonces, pero es una herencia, y entonces el que venía, el que mandaba, el que conquistaba, era el dueño del poder. Y hay una característica con esta gente, porque ellos, en las familias españolas, solo heredaban, no sé si ya cambiaron, el primogénito. Aquí vino a conquistar Pedro de Alvarado, lo mandó Hernán Cortés a don Pedro de Alvarado. Los descendientes de Pedro Alvarado, pues se quedaba, el primer descendiente, el primer hijo de Pedro Alvarado, pues se quedaba con las cosas. Puede ser el presidente de la República descendiente de Pedro Alvarado, pero tiene que ser una línea de los primogénitos, porque los demás Alvarados, como que se llaman, tal vez no les tocaba nada. Entonces empezó a haber una discriminación también. O sea, no todos los Hernández, no todos los Alvarados, no todos los Colindres, no todos los que venían de la primogenitura. Pero es un régimen de saqueo. Y no pudo cambiar ni siquiera con la independencia, porque el gobierno español, te recuerda bien, del acto de independencia, ya la gente tenía noticias de que se habían declarado independientes allí en México y en Guatemala, y el gobierno español dijo, mejor la declaramos nosotros antes que la declare el pueblo, y siguió mandando el gobierno colonial. Así que aquí había una historia de saqueo. El gobierno está para que llegue allí el que manda y que agarre lo que quiera. No es una cuestión de función pública, servicio público. Eso es lo que hay que erradicar de aquí, ¿verdad? De raíz, para que todo el mundo tenga oportunidad, y no solo el que llega al poder, ya está, ya es el Dios todopoderoso. Claro, y que la justicia sea pareja para todos. Si hay más casos, pues que se investiguen todos. Esa ley autoprotectora que se aprobó en el Congreso debe desaparecer. Los diputados dieron un mal ejemplo al aprobar una ley que los protege y le da largas a cualquier investigación. Eso es penoso. Y eso tiene que caer. Tarde o temprano eso tiene que caer. No puede ser eso de la impunidad. Y con la vergüenza adicional, que lo que aprobaron los diputados tampoco fue lo que publicaron en la Gaceta, porque tienen esa costumbre de aprobar y luego publicar una cosa distinta. Dijeron que era una fe de erratas. Mucha gente dice es fe de ratas. Fe de ratas, no de erratas. Y que esa práctica, ¿cómo se llama?, es otro delito. Que, que publican como ley algo que no es ley. Se vieron obligados a rectificar, pero siempre quedó allí la salvedad de que a los diputados no se les puede tocar ni con la hoja de un pétalo. Y es que ellos todavía lamentan que perdieron la inmunidad que tenían ante los diputados. Lamentan. Pero ellos mismos aprueban las leyes con que hoy son juzgados. Esas leyes que ellos pensaron que solo se le iban a aplicar a usted, a mí, a todos los demás. Donde ellos iban a estar de observadores, nada más. Sí, ahora se le está aplicando a ellos, ya no les gustan esas leyes. En el Código Penal le bajaron las penas a los señores estos criminales, ¿verdad? Las que se habían acordado se las bajaron. Porque ya ven que le está viniendo a la balanza. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora del diálogo. Solo quiero decir en este tema, porque hay mucha gente que opina aquí sobre esto, de esa conferencia de prensa que dio el presidente, un informe sobre su viaje a Chile. Y como digo, es interesante y es para otro momento. Porque la gente quería escuchar al presidente sencillamente con el tema de don Porfirio Lobo. Así de sencillo. Ese era. Y penosamente, digo, los periodistas deben de entender, por muy amigo que se sea de alguien, y si uno es periodista, tiene que preguntar lo que la gente está esperando. La gente está esperando eso. Usted no puede ir a preguntar, ¿qué opina usted? ¿Dejan a Amado Guevara la argolla de la selección o van a traer un técnico extranjero? ¿Qué quién importa semejante cosa? O sea, hay un tema toral. Hay un tema toral que es como ahorita en el diálogo. Cuando hablamos del diálogo que está viendo Naciones Unidas en este momento, pregúntese, ¿cuál es el tema principal para este diálogo? Aquí van a hablar ajuste de salario, no es el problema que tenemos en Honduras, es un problema real en Honduras, pero no es el tema que nos tiene divididos, porque eso ha existido.
desempleo, no es un tema para Naciones Unidas. El tema aquí es político. ¿Por dónde debe comenzar este diálogo? Mire, ¿se acuerda de que en varias instituciones hicieron un pedido a las Naciones Unidas para que ayudaran, incluso para nombrar un mediador o árbitro, lo que sea, en este tema? Y ellos contestaron diciendo que no existían las condiciones en Honduras para un diálogo, que ya se había abusado de esta cuestión de diálogo nacional, se habían acordado cosas y no se implementaban, ¿verdad? Y una serie de cuestiones. Ahorita están ayudando para crear esas condiciones. No están resolviendo el problema todavía, sino ayudando a resolver lo que causa el impasse en este país. Entonces han convocado un diálogo a los 3 partidos políticos y ya de ahí ya salió el primer problema. Porque el Libre ya dijo que no va. Partido Nacional va, Partido Liberal va, pero Libre dice que no va. Entonces, bueno, por eso es que aquí no se puede resolver, porque no hay consenso, no hay visión superior, y cada uno tiene sus razones. Es decir, y puede explicarlo muy bien, pero el hecho es que no se pueden juntar los responsables de este problema político y tomar decisiones, acuerdos mínimos. Entonces, se convoca, es decir, se pide que vengan a Naciones Unidas. Vienen y dicen, bueno, que para que ustedes puedan llegar a un entendimiento hay que hacer un montón de cosas. Y empiezan a echarse esa tarea convocando hoy a los 3 partidos. Ya uno ya no fue. Entonces, el problema tiene raíces más profundas. El gobierno, por ejemplo, está convocado, pero el gobierno no es partido político. Exactamente. ¿Me entiendes? Es que aquí uno dice, yo quiero ver, mire, el presidente que sea, que elijamos de verdad los hondureños, es presidente de todos nosotros, aunque no sea del partido de uno. Pero cuando es gobierno de partido, y el partido está metido en la controversia de las elecciones, ya está jodido. Porque este gobierno no es gobierno de Honduras, es gobierno, como dijo el señor presidente. Ellos son de aquí y nosotros somos de allá. Entonces es un gobierno de partido. El mismo dividió el país. Pero es decir, el que tiene que sentarse es el Partido Nacional, no el gobierno. Creo que van a hacer esa distinción, es decir, va Eval Díaz, creo que, a representar al partido. Pero si van como gobierno, está frito, porque el conflicto es con el gobierno, el conflicto es con las elecciones. Porque una de las partes dice es un fraude, el otro dice que no es fraude. Entonces, ese es el primer problema con el gobierno, pero con el partido se pueden sentar. Entonces, el Partido Nacional aparentemente entiende eso y dice, vamos como Partido Nacional. El problema de partido. El Partido Liberal, vamos como partido. Pero Libre dice, no vamos. Entonces, ¿qué va a salir de ese diálogo? Ahora, yo entiendo lo que dice la gente de la alianza. O sea, en la lógica. Vamos a hablar de reformas electorales, vamos a hablar de esto, pero eso implica de que lo que pasó, pasó. El señor es el presidente, aquí no hay que discutir sobre eso, ya pasó, ya se lloró, ya se celebró, entonces hablemos de reforma. Pareciera, en eso yo los entiendo, porque si usted está en el juego, que lo que quieren es un diálogo, pero dejando en el olvido, aceptar que el hombre es presidente y que no se puede hacer nada. Y entiendo que por ahí privaría el malestar especialmente de la alianza de oposición. Bueno, mire, el retroceder y decir fue un fraude y probar que fue un fraude, es decir, cuando un montón de países han reconocido al presidente, los Estados Unidos en primera instancia reconoció al presidente, los 3 partidos políticos fueron incapaces de presentar las pruebas del fraude. Porque ese es un hecho. Mira. Cada partido tenía un delegado en cada mesa electoral. Tenía copia del acta de la mesa electoral. Tenía cada partido que recoger sus copias de actas de cada mesa para decir, no, mire, el informe del Tribunal Supremo dice esto, pero aquí está el acta. Que aquí la votación fue distinta. Pero ningún partido presentó. Entonces usted se comparte de que el diálogo ya, eso de la presidencia, de fraude, ya debe quedar en la historia. Mire, yo creo de que lamentablemente, porque en realidad yo tengo mi opinión sobre las elecciones, yo sí creo que hubo mano peluda, ¿verdad? Es decir, no es posible de que empiece una cuestión estadísticamente, una tendencia cuando ya se han contado
casi 60%, 70% de los votos y que va a venir un fenómeno del voto rural. Yo no creo en eso, ¿verdad? Pero los partidos lo tenían que probar. Si ese es el juego de ellos. Usted no tenía que probarlo, yo no tenía que probarlo. Los partidos tenían que probarlo. Y tenían en cada mesa un representante. Y tenían copia del acta. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Me entiende? Entonces, los mismos partidos no aceptaron es decir, obligar a que se declarara un fraude presentando las pruebas. Y luego viene y se reconoce por todo el mundo. Va a venir Trump a decir, perdone, me equivoqué, este señor no estaba legalmente aquí. No va a pasar eso. Entonces, si uno va a estar en esa cosa, tiene que estar dispuesto o a seguir en la protesta, a seguir en la cuestión, o los más violentos a entrar en otro tipo de acciones que dicen, bueno, este país no va a vivir en paz hasta que esto se resuelva. Yo creo que eso es lo que están haciendo. Es decir, ya va la quinta torre eléctrica que derrumban, ¿verdad? Que ese es un mecanismo que usaban en El Salvador, ¿verdad? Tal vez así que creando caos suponen de que esto se va a resolver, porque la gente va a estar hastiada, ¿verdad? de lo que sucede y de otras cosas que pueden hacer. Si esta es la cuestión, la línea en el Partido Libre, creo que no les va a resultar. La consecuencia lógica de poner al país en estado de caos, de insurrección, etcétera, va a requerir lo más posible una intervención de las Fuerzas Armadas. Y ahí nos estamos metiendo a otro rollo. ¿Se acuerda usted? Los nacionalistas no querían que se eligiera presidente a Modesto Rodos Alvarado, entonces se unieron con López Arellano y le dieron golpe de Estado a Vida Morales, 1963. Y los militares se quedaron casi los 16 años, que es la costumbre allí en esa cosa, ¿verdad? Es decir, usted sabe hoy, pues no sabe mañana. Sí. Las Fuerzas Armadas, mire, yo fui parte del proceso que los obligó a cambiar con el reclutamiento voluntario. Y de institución más odiada del pueblo hondureño, recuperaron el prestigio. Y ahorita es un lío para las Fuerzas Armadas. Si fuera que están defendiendo un fraude, es un lío ya con ellos. Pero si aquí viene la insurrección, es decir, bombas y cuestiones, tiene que actuar el cuerpo armado y no se sabe cuál va a ser el final. Así que esa actitud la tiene que pensar muy bien porque no va a tener un fin feliz, ¿verdad? Y el daño que cause le va a tener más repudio de parte de la población. Yo logré cambiar la Constitución, establecer el reclutamiento voluntario junto con las chonas, pero haciendo reuniones en los parques. Nosotros no teníamos ninguna calle, no quebramos ningún vidrio. Venía la gente, echamos nuestro discurso y se apuntaban allí. Y venían corresponsales de México, de Estados Unidos, de España y de todo. Fue los medios, realmente, el conocimiento de esta cuestión que obligó a cambiar la Constitución y esto. Pero los militares cambiaron. El método de protesta violento no funciona. Cuando empezó las protestas fueron los muchachos con las marchas. Al rato ya los tenían infiltrados los políticos. Los muchachos protestaban por el saqueo del seguro social, que era una causa correcta y justa. Pero se empezaron a meter políticos y metieron otras banderas y a quebrar los vidrios. Se jodieron las marchas. ¿Me entiendes? Esa actitud, si esperan con eso de que se va a retroceder atrás, no creo que va a ser posible. Entonces, que el gobierno no participe en esto como gobierno, porque el gobierno es parte del problema de cómo fue la elección. Que aparezca el Partido Nacional como partido, porque sí ellos tienen voto en la cuestión. Es decir, que el Partido Liberal haga su tarea y que esta gente recapacite. Pero mire, ya esa tarea ya se hizo. Es que aquí no hay mucho que discutir, no hay mucho que alegar. Después del golpe del 2009 vino la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y después de mucha discusión entre todos los grupos de la sociedad civil, ¿verdad?, se aprobaron 64 recomendaciones. Y después nadie hizo nada. De ahí se recomendaba que el Tribunal Supremo Electoral ya no iba a ser integrado por partidos, sino por jueces. No se hicieron, y tiene usted los resultados. Aquí no habría que discutir, solo aprobar las 64 recomendaciones de la Comisión. En vez de volver otra vez y estar un año discutiendo y discutiendo, son las mismas cosas que ya se saben. Entonces,
Creemos que por ahí tenemos que salir de esta vaina y empezar a movernos. Esas reformas electorales, si las van a discutir ahí, ¿cuáles de ellas van a ser ley realmente? Y que vamos a ir a un proceso cuando tengamos que ir, asumiendo que vamos a tener más procesos electorales y que no estamos en dictadura, pues que vamos a ir con reglas claras donde nadie salga con una viveza, con interpretaciones esas que atropellan cada vez más la Constitución de la República. Se supone que eso es lo que debería de prevalecer. No quiero cambiar radicalmente aquí porque me quedan pocos minutos y como empresario, que usted así lo hemos conocido en el país, quiero que me dé una opinión con eso del 1.5%. Les prometieron derogarlo, luego reformarlo. Unos empresarios están aplaudiendo, esto fue bonito por la reforma, otros están lamentando porque era derogación. ¿Qué esperaba usted con esto del 1.5%? Bueno, mire, en realidad yo era presidente de la Asociación Nacional de Industriales cuando emitieron ese impuesto y en el principio era 1%. Y por varias razones legales presenté un recurso de inconstitucionalidad y nos amparó la Corte Suprema de Justicia, la sala de lo constitucional. Entonces, esto es un impuesto inconstitucional. Después, usted sabe, cambiaron los jueces, cambiaron los magistrados, sacaron la ley igualita, solo que ahora le pusieron 1.5. Entonces dijeron que esta era otra ley y a los nuevos magistrados ya la aprobaron. Entonces, esa es parte de la changoneta que hay aquí. Segundo lugar, uno dice 1.5 y dice, pues, ¿por qué lloran tanto los empresarios? 1.5, si eso no es nada. Pero es que uno piensa normalmente en impuestos sobre la renta que es 30%. Dice, 1.5, ¿qué es? No es nada comparado con 30%. Pero el 1.5 es sobre el volumen de ventas. Total, con los costos de operación y con todo. Ahí no están hablando de ganancias. Y entonces esto le afecta a las empresas que tienen grandes distribuciones y eso es muy competitivo, donde si una empresa gana 3, 4, 5%, ya eso es mucho. Ya gana una empresa que gana 3%, que es la mayoría. Y usted le quita 1.5 de los 3, ese es el 50% de sus ganancias. Entonces ya por un lado tiene 30% de impuesto de la renta y 50% por este impuesto, entonces está grabando con 80% aparte de otras contribuciones. Entonces esto no tiene sentido, ¿eh? Así ahí viene la protesta. Lo que ha hecho el gobierno dice, bueno, los que vendan hasta 300 millones, estos están exentos. Eso libera a un montón de gente. Pero van a pagar menos y se va a ir deduciendo con el tiempo. Mire, yo como empresario tengo que ser, como le puedo decir, pragmático en este sentido. Si no hay la fuerza para obligar a un cambio, el empresario normalmente acepta una alternativa más favorable. No total, pero más favorable. Y los que rechazan estas medidas, los que de verdad no creen, es bien sencillo con los empresarios. No vienen a invertir en Honduras. No, si allí no, yo me estoy pagando 80%. Me voy a Guatemala, me voy a El Salvador, me voy a Nicaragua. Nicaragua es el sitio preferido de los empresarios. Entonces, ese es lo peor, porque no el daño que le hacen al que ya está instalado, sino el daño que le hacen al país, porque no dejan que las empresas vengan, porque somos el país con más impuestos. Ese es el daño que no ve el gobierno. El gobierno ve cómo está el gobierno. El Fondo Monetario ve cómo está el gobierno. Y el gobierno todos los años crece 12%, pero la economía crece 3%. O sea que cada vez el gobierno nos quita más dinero a todos nosotros y menos inversiones vienen y menos trabajo hay. Ese es el daño. Ya le digo, los que están instalados, pues ¿qué van a hacer? Aguantarse. Pero no amplían. Y los que pudieran venir, no invierten. Entonces ese es el daño. Entonces el que les va a tomar un tiempo quitarlo, bueno, algo es algo. Pero ante ese tiempo no se va a poder atraer todas las inversiones que se pudieran atraer. Como ahorita que va el presidente de Chile y dice que invita a Chile a que nos ayude en esto y en esto y en esto. Pero viene un empresario chileno y dice, no, pero aquí no se puede. Esto de impuestos. Mire cuánto cobran por energía eléctrica. En Chile acaban de poner unas plantas ahí de energía solar. Más o menos 3 centavos de dólar. Y aquí vale 18 centavos de dólar. 6 veces más. Entonces, alguien que ocupa mucha energía no se instala en Honduras. Aquí pueden cobrar lo que quieran, pero el empresario que viene dice, no, yo no compito yo pagando 18 centavos. Entonces, eso es lo que no entiende el gobierno, que el gobierno puede estar bien y el pueblo puede estar mal, ¿no?
El gobierno puede seguir cobrando su impuesto, y está bien el gobierno, pero puede estar mal la inversión y el empleo. Esa es la ecuación que no le entiende el político. Qué interesante, así como lo explica usted, la simpleza que los economistas del gobierno lo ven, sin medir el que no decide no ir, el que decide no seguir invirtiendo, alguien que posiblemente comienza a hacer planes de abandonar el país. O sea, ellos no están viendo a largo plazo lo que va a pasar. Asumen que todo el mundo dice, bueno, ni modo, así se quedó, pues trabajemos así. No es así de fácil. Economía, no es filantropía tampoco el negocio. No, la empresa invierte para ganar, pues. Y fíjate que la empresa es como independiente de esta cuestión ideológica. Ahí está en China, un país comunista. Y ahora tiene más producción que los Estados Unidos. Casi un montón de fábricas de Estados Unidos se fueron a China, porque hay condiciones más baratas, ¿verdad? Más favorables. Esa es la empresa privada, ¿verdad? Y si China se ha estado poniendo más caro, se van a Vietnam. Es decir, la empresa va donde sea más económica. Y hay una competencia perra. Eso es lo que no entiende el gobierno. Viene el Fondo Monetario y dice, está macando del país. No, está macando del gobierno. El gobierno tiene ingresos. El pueblo está muerto de hambre. Este es el país con el mayor índice de pobreza y de miseria en todas las Américas. ¿Cómo es que Ortega le entendió a eso? Con toda la mala imagen que ha tenido, porque sí la ha tenido, y que venía de un régimen confiscatorio y todo lo demás. ¿Cómo es que ellos le entienden y aquí tan vecinos no pueden entender esas facilidades que ellos están dando para el negocio? Bueno, mire, el régimen en Nicaragua antes se llamaba somocista y ahora es sandinista, pero es el mismo sistema. Un dictador que tiene participación en las empresas, pero las empresas dicen, no me va a fregar porque es socio mío, y hay negocios. Y luego tranquilidad, digamos allá, usted puede caminar por las calles y a cualquier hora del día o la noche en Managua no le pasa nada, es una tranquilidad envidiable. Pues ya está, es decir, el empleo privado no quiere nada más. La seguridad jurídica y sí. Es decir, ¿qué es lo que pierde? Pues ya no tiene un gobierno representativo, ya no puede elegir al que usted quiere, ya no sé qué. Entonces, es decir, desde el punto de vista del empresario, eso no es lo principal. Desde el punto de vista del ciudadano, eso es muy importante. Y además que un dictador puede, bueno, y mañana se le toca, se le afloja el cable y empieza la cosa. El sistema que tenemos nosotros es un sistema que protege al individuo, no que protege al gobierno, en donde usted tiene la oportunidad de desarrollarse. No es el sistema que hay aquí, que es un sistema mercantilista. Es un sistema en donde usted no quiere que le caben competencia, donde usted quiere tener el mercado. Mire ahorita que ha habido un gran triunfo de la sociedad civil. Los cafetaleros, que son más de 100,000, lograron que les quitaran una tal retención de $10. Si están, es decir, tienen un precio bajo y les retenían $10, estaban quebrados. Salieron a protestar y lograron eso, y es un gran triunfo de 110,000, 120,000 cafetaleros, que es uno de los rubros más importantes a los que se sangraba. Entonces, poco a poco la gente se va a ir sacando esta cuestión del costado, del lomo, y va a ir liberando de este sistema que tenemos. Bueno, le agradezco mucho, siempre muy amplio, podemos tocar así rápidamente los 3 temas que eran torales en este momento, de que le agradezco mucho al empresario don Adolfo Facusé, que siempre tiene la gentileza, que cuando su tiempo se lo permite, aquí está conmigo para dialogar. Gracias. Gracias, Rodolfo, siempre es interesante este programa. Si no estoy, lo estoy oyendo. Muy bien, gracias. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía.